Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hacer una breve revisión de filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Mi nombre es Andrés Castillo Camacho, soy técnico en laboratorio clínico y estudiante de la Facultad de Medicina del ICEST. Así que vamos a dar inicio a este video. Bueno, vamos a comenzar hablando del objetivo general de esta presentación, que es conocer la filtración glomerular y el flujo, y obviamente su control. Revisar cómo es que estos conceptos participan en la formación de la orina, cómo se controlan, ¿okay? Qué sistemas ayudan al control de estos sistemas, y dar un parámetro general para poder hablar de posteriores revisiones sobre la formación de orina completamente. Muy bien. Comenzamos con una frase de Mahatma Gandhi, que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Bueno, muy bien, comencemos hablando de las generalidades. Para poder formar la orina, lo primero que se necesita hacer es que los riñones filtren la sangre, ¿ok? Y a lo mejor ustedes dicen, ¿cómo? Entonces, ¿la orina viene por parte de la sangre? Efectivamente, pero no por parte de la sangre. Recordemos que hay dos componentes que están en la sangre, ¿ok? Los elementos formes y el plasma. Gracias al plasma, que todos los desechos que van a estar en este líquido extracelular, los desechos de nuestro cuerpo, entonces para poderse eliminar, lo van a hacer gracias a los riñones. Entonces lo primero que se tiene que hacer para que se filtre, para que se forme la orina, es la filtración glomerular. Pero esta depende de un flujo que tiene que ser elevado. Y como podemos observar, ¿okay? En la diapositiva, aproximadamente el flujo es de 1100 mililitros por minuto o 22% del gasto cardíaco. ¿Okay? Muy bien, correcto. Vamos a hablar un poco de la anatomía vascular de la nefrona, porque como se ha dicho, para poder formar la orina, lo hacemos gracias al sistema vascular. Y esto es por el plasma, ¿ok? Entonces vamos a conocer cómo es que desde cero tendría que llegar este plasma para que pueda efectuarse esta filtración. Como podemos observar, ¿ok? De la arteria renal van a salir las arterias interlobulares. Y las arterias interlobulares serán las arterias arciformes, ¿ok? De las arterias arciformes van a salir las arterias interlobulillares y llegarían al estelar, los capilares glomerulares, muy importantes, porque el capilar va a tener la característica de que va a permitir que se puedan filtrar, ¿ok? Se pueda filtrar este contenido en el plasma. Y ahorita vamos a ver más adelante qué condiciones tiene que tener para que se pueda filtrar. Después tendríamos lo que sería la arteriola eferente, los capilares peritubulares, vasos rectos y terminaríamos en las venas. O sea, terminaría como el circuito regresándose por las venas. Y sería todo lo mismo que vimos, pero en el sentido inverso, ¿ok? Vamos a ver. Observen cómo de la arteria renal, ¿ok?, saldrían las arterias interlobulares y de las arterias interlobulares las arterias arciformes, ¿ok? Y de las arterias arciformes, ¿qué seguiría? Bueno, como podemos observar, esta sería la arteria arciforme, ¿ok? De la arteria arciforme saldría lo que sería la arteria interlobulillar, la arteriola eferente, perdón, y los capilares importantísimos para esta filtración. Correcto. Muy bien. Veamos esta nefrona cómo tiene la disposición. Vean, arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, capilares peritubulares, vasos rectos y terminaría con las venas en el sentido contrario. Muy bien. La nefrona principalmente se constituye de lo que sería el glomérulo, ¿okay?, que lo podemos observar en esta imagen, con la cápsula de Bowman. El glomérulo, que es una red de capilares, ¿okay?, que van a permitir esta filtración del plasma. Y a mí me gusta ver a la cápsula de Bowman, como su nombre lo dice, es una cápsula. Es como una campana que está así, ¿okay?
Entonces, llegaría todo este filtrado, por así decirlo, y ella lo recogería. Sería como que la cosa que lo recogería este líquido, ¿ok? Tendríamos lo que sería el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Que sería todo esto de aquí, así que se ve medio raro, ¿ok? Después tendríamos, ¿ok? El asa de Enle, muy importante. Después, ¿ok? El túbulo contorneado distal, ¿ok? Y, como podemos observar, terminaríamos con el túbulo colector. Esas son las partes generales de la nefrona. Muy bien, pero realmente en esta clase nos tenemos que centrar en lo que es el glomérulo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la filtración y del flujo. Entonces, tenemos que conocer a los capilares. Esto es fundamental, ¿ok? Sobre todo a la membrana del capilar glomerular. Como podemos observar en esta imagen, nosotros tendremos un epitelio, ¿ok? Que va a estar constituido de podocitos. ¿Qué son los podocitos? Bueno, son un tipo de células que abrazan, ¿ok? A todos estos capilares y que permiten que unas cosas se filtren y que otras cosas no. Por ejemplo, que sí se pueda filtrar el agua, pero no se pueda filtrar la albúmina, porque ahí tendríamos una proteinuria y esto no está bien. Tenemos una membrana basal, ¿ok? Y un endotelio, ¿ok? Muy bien, esos serían como que los constituyentes principales, ¿okay? De la membrana del capilar glomerular. Como vemos, esta está constituida, ¿okay? Por una red de colágeno y fibrillas de protoglucanos. Va a filtrar agua y solutos, ¿okay? Y tiene una carga negativa. Por lo tanto, las proteínas al tener una carga negativa igual no van a poderse filtrar, ¿okay? Solamente se van a filtrar fundamentalmente el agua y los solutos. Correcto. Bueno, como podemos ver en esta tabla, esta es una tabla comparativa de qué sustancias pueden pasar a través de tus capilares. Cabe mencionar que en el endotelio se encuentran unas fenestraciones, de las cuales más adelante vamos a estar comentando. Estas fenestraciones van a tener cierta medida y van a tener ciertas características que van a hacer que permitan el paso de ciertas sustancias y de otras no, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Obsérvese cómo el agua tiene una mayor capacidad de filtración que, por ejemplo, la albúmina, que es una proteína. Y lo decíamos por lo antes mencionado de que es porque en sí la membrana del capilar tiene una carga negativa, ¿ok? Entonces las proteínas tienen una carga negativa y al ser esta carga negativa pues presente, no van a poder filtrar estos. Pero por ejemplo, el agua, que es un compuesto iónico, sí puede traspasar. Muy bien, véanlo, la membrana basal tiene algo en particular. Una red de colágeno, fibrillas de protoglucanos, por donde ésta se puede pasar grandes cantidades de agua. ¿Okay? Como vemos, miren, observen cómo aquí estarían unos pequeños, ¿okay? Pequeños agujeros, pequeños agujeritos, que son las fenestraciones, ¿okay? Precisamente las células endoteliales. Están así, ¿okay? Entonces, en el momento en que se tiene que filtrar, se abren y permiten el paso de agua, ¿ok? Por aquí va a salir el agua y va a poder llegar hacia la cápsula de Bowman. ¿Para qué? Para poder irse al siguiente paso, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Las moléculas con cargas negativas también se filtran, pero en menor proporción, ¿ok? Que las moléculas con el mismo tamaño y con cargas positivas, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto, vamos a desglosar. Yo puedo ahorita tener este estuche de lentes, ¿ok? Si este estuche de lentes, ¿ok? Tiene una carga negativa, va a ser más difícil que pueda pasar. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero si yo tuviera el mismo estuche de lentes que tiene una carga positiva, es más fácil que puede pasar. Así que va independientemente, ¿ok? De la proporción,
O sea, no necesariamente es el tamaño, o sea, el tamaño no importa aquí en este caso. Lo que realmente va a importar es la carga. Muy importante porque recordemos que la membrana del capilar tiene una carga negativa. Como podemos observar en esta comparación, vean cómo cada fenestración en el endotelio mide 8 nanómetros. Pero como la albúmina mide 6 nanómetros, tú puedes decir, pero si cabe, o sea, por qué no se filtra así como si nada? Bueno, es precisamente por este texto que se dice en esta diapositiva. No es el tamaño. El tamaño aquí no importa. Lo que importa es la carga. Tiene que ser más positiva para poder pasar. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿quién determina la capacidad de la filtración? Como decíamos, el tamaño molecular, obviamente, sí, o sea, tú puedes tener una carga positiva, pero obviamente si tú tienes una molécula de 12 nanómetros, pues va a ser muy difícil que pase. ¿Ok? Y la carga eléctrica, recordando que pues, si está entre los 8 nanómetros, ¿ok? Que no pase de los 8 nanómetros, puede pasar por las fenestraciones y tiene que tener carga positiva, que es lo que habíamos comentado. Muy bien. Son las generalidades. Vamos a comenzar con la filtración glomerular. Como podemos ver, la filtración glomerular es de 20% del flujo plasmático renal. ¿Okay? Un ejemplo, por cada 100 mililitros de plasma, solo 20 mililitros se filtran. O sea, solamente el 20% se va a estar filtrando. ¿Okay? La filtración glomerular va a ser de 125 mililitros por minuto o 180 litros por día. ¿Okay? Pero el más importante, ¿okay? Que lo podemos ver es 125 mililitros por minuto. Grábenselo. Muy bien. Bueno, y ahora hablemos. Pero, ¿por qué nada más se filtra el 20% de la sangre? ¿Ok? Bueno, esta es una respuesta que podemos contestar en la siguiente diapositiva. Como podemos ver, existe algo llamado fracción de filtración. ¿Ok? Fracción de filtración, que es de 0.2. ¿Y eso qué? Bueno, el flujo plasmático renal, que es el flujo, o sea, lo que llega, ¿ok? Lo que llega es de 625 mililitros por minuto, como podemos apreciar en la diapositiva. Perdón, como podemos apreciar en la diapositiva. 625 mililitros por minuto. Y tan solo 125 son los que se van a resolver. Digo, los que se van a filtrar, perdón. Pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué nada más 125? ¿Por qué nada más el 20%? Bueno, para esto tenemos esta fórmula, que es la de la fracción de filtración, que es filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Qué les parece? Filtración glomerular, que es de 125 mililitros por minuto. Y el flujo plasmático es de 625 ml por minuto. Lo voy a dejar así. Entonces, mililitros por minuto y mililitros por minuto se cancelan. Y la respuesta que te daría es 0.2. ¿Ok? Por esos 0.2. Y bueno, ¿y eso qué? Bueno, resulta que si tú multiplicas este 2.2, ¿ok? Por 100, te da 20%. Y por esto es que solamente se filtra el 20% de nuestro flujo sanguíneo renal. Pero bueno, algo que es pues que hay que mencionar, o sea, que es interesante y es importante, es que de estos 125 mililitros que se filtraron, 124 mililitros por minuto se van a estar absorbiendo. Y solamente 1 mililitro se puede excretar. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar.
¿Cuáles son los determinantes, ¿okay?, para esta filtración glomerular? Bueno, la suma de fuerzas hidrostática y colosmótica de la membrana, ¿okay?, que me da la filtración neta, y el coeficiente glomerular, ¿okay?, que va a ser algo que vamos a estar mencionando. ¿Cómo lo podemos ver en esta fórmula? ¿Okay? Vean cómo filtración glomerular es igual a el coeficiente glomerular por la presión de filtración neta, que es dada por esta diferencia de presiones tanto hidrostáticas como coloidosmóticas, precisamente en los capilares. Entonces vamos a tener que hacer un recuerdo del tema de las fuerzas de Starling, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver todo esto. Y ahora hablemos de la filtración neta, que realmente es uno de los determinantes para la filtración, ¿okay?, glomerular. Como podemos observar, tenemos que hacer un recuerdo de lo que sería el tema de las fuerzas de Starling. Y tenemos que saber, ¿okay?, que la presión hidrostática es una fuerza de salida, ¿okay? Sin embargo, la presión coloidosmótica es una fuerza de entrada, ¿okay? Y, como podemos ver, la cápsula de Bowman va a hacer una presión, ¿okay?, también de entrada. O sea, va a ser una presión que se opone, ¿okay? Entonces, esto es muy importante porque de aquí van a favorecerse algunos puntos o para desfavorecerse de la filtración glomerular. O sea, por ejemplo, si la presión hidrostática está aumentada, obviamente va a haber más filtración, pero si estas dos están aumentadas, va a haber menos filtración, ¿ok? Eso es un conocimiento que más adelante vamos a estar mencionando, pero vamos al tema, ¿ok? Esto es de fuerzas de Starling. Tenemos que saber que la presión hidrostática glomerular es de 60 milímetros de mercurio. Entonces, como podemos ver, para sacar la presión de filtración neta vamos a hacer la diferencia de todas estas, ¿ok? Primero va a ser 60 milímetros de mercurio, ¿okay?, que es la presión hidrostática, menos, ¿okay?, la presión de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, menos, vamos a seleccionar esto, menos la presión oncótica o coloidosmótica, es lo mismo, del capilar glomerular, que podemos observar que es de 32 milímetros de mercurio. Como lo podemos ver aquí. Si nosotros hiciéramos esta resta, nos daría como final 10 milímetros de mercurio. Entonces, la presión, ¿okay?, de filtración neta, perdón que lo dibujé hasta allá, pero es difícil estar así. La presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Y ya tenemos un determinante. Ahora nos faltaría calcular cómo sacar el coeficiente, ¿ok? El coeficiente glomerular. Bueno, como podemos ver, tenemos fuerzas que favorecen esta filtración, que es lo que comentábamos antes. Fuerzas que favorecen esta filtración. Pero la más fundamental es la presión hidrostática glomerular, que es una fuerza de, ¿okay?, de salida. Efectivamente, es una fuerza de salida. Tenemos también fuerzas que se oponen, que son las que habíamos comentado, que son de entrada, ¿okay?, que van así, ¿okay?, son de entrada, que son la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica del capilar glomerular. Como vemos, tenemos el mismo cálculo que ya habíamos hecho, en el que nuestra presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Bueno, ahora continuamos hablando del otro parámetro que se necesita para la filtración glomerular, que es el coeficiente de filtración glomerular, ¿ok?
que es una medida que es el producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, ¿qué es un coeficiente? ¿Okay? Es un número que te permite saber con qué relación vas a tener una cantidad. Por ejemplo, si yo tengo 3x, bueno, el coeficiente va a ser 3, ¿ok? X, que va a ser mi incógnita, que va a ser, o sea, lo que vamos a determinar, va a estar multiplicado por 3 veces. Bueno, es esto lo mismo. Es el producto de permeabilidad por el área superficial de filtración de los capilares. Y bueno, tenemos que el libro Bess-Taylor nos comenta que es el coeficiente de filtración y representa una propiedad del capilar que se relaciona con su permeabilidad. O sea, es como que la relación entre la filtración y la permeabilidad que se tiene. ¿Okay? Debido a las numerosas fenestraciones del endotelio antes mencionadas y con la superficie capaz de realizar este proceso de filtración. Es una relación, ¿ok?, que se toma entre la filtración y la capacidad de la superficie para poder filtrar. Muy bien, y como vemos, la fórmula es coeficiente de filtración es igual a la filtración glomerular, que es de 125 mililitros por minuto, y presión de filtración neta, que es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué vendría saliendo con todo esto? Bueno, que la filtración glomerular, como habíamos comentado, es de 125 mililitros por minuto y la presión de filtración neta es de 10. Si tú haces el cálculo, el coeficiente de filtración a nivel renal normal es de 12.5 mililitros por minuto por milímetro cúbico, que es 400 veces más que el de todo el resto del cuerpo, ya que el coeficiente de filtración del resto del cuerpo a nivel de los capilares es de 0.01 y como vemos aquí es de 12.5. Muy bien, vamos a continuar. Es clave comentar que el aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular va a incrementar la filtración glomerular. Si aumenta este coeficiente, obviamente que va a aumentar la filtración glomerular. Y si disminuye, se va a ver disminuida la filtración glomerular. Recordando que la filtración glomerular está determinada por el coeficiente y la presión de filtración. ¿Okay? Y como vemos, la diabetes y la hipertensión pueden alterar este coeficiente. Bueno, como ya se había comentado, si el coeficiente de filtración cambia, va a cambiar la filtración glomerular. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con la aparición de filtración neta? Si cambia, ¿cambiaría la filtración? Efectivamente, porque es un parámetro que determina esta filtración glomerular. Entonces, como podemos observar, vamos a empezar a hablar de los factores que determinan esta presión de filtración neta para ver si uno de estos se altera y se altera la presión de filtración neta, ¿cómo alterarían la filtración glomerular? Como vemos, el aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es una fuerza de entrada, ¿okay?, va a disminuir, va a reducir la filtración glomerular. O sea que si está aumentada la presión, la fuerza que va para acá, va a ser muy difícil que haya filtración glomerular. A mayor presión de la cápsula de Bowman, menor filtración glomerular y viceversa. A menor presión que haya en esta cápsula, mayor filtración glomerular. Obstrucciones como cálculos aumentan la presión de la cápsula de Bowman y reducen la filtración glomerular. Muy bien, pero no solamente tenemos a la cápsula de Bowman, también tenemos otras dos presiones. Entonces vamos a hablar ahorita de la presión coloidosmótica, que vemos que si esta aumenta, ¿okay?, que es una fuerza de entrada, la presión coloidosmótica, esta filtración glomerular se va a ver disminuida, se va a reducir. ¿Okay? Como vemos, a medida que la sangre pasa, la concentración plasmática aumenta un 20%. Entonces, va a haber más proteínas aquí, ¿okay?, y va a ser menos la cantidad de plasma que se va a poder filtrar. ¿Okay? Como lo podemos observar. Entonces, tenemos que hay dos factores que influyen en cómo esta presión coloidosmótica puede aumentar, ¿ok?, o disminuirse, ¿ok? La presión coloidosmótica del plasma como tal
y la fracción de filtración. Veamos que a menor flujo sanguíneo, mayor fracción de filtración. O sea que si hay poquito flujo, ¿okay?, va a haber una mayor fracción. Por ende, va a haber una mayor presión coloidosmótica y va a haber una menor filtración glomerular. ¿Okay? Entonces, a menor flujo sanguíneo, ¿okay?, va a haber una mayor fracción de filtración y va a aumentar la presión coloidosmótica y va a haber una menor filtración glomerular. Y viceversa, a un mayor flujo sanguíneo, esta se va a ver disminuida y va a haber una mayor filtración glomerular. Correcto. Como podemos ver en esta gráfica, en el que podemos observar cómo la presión coloidosmótica está baja, ¿okay?, va a haber una menor fracción de filtración y va a haber una mayor filtración glomerular. Esto es muy importante. ¿Okay? Muy bien. El aumento de la presión hidrostática va a favorecer, ¿okay?, la filtración glomerular. Si este valor incrementa, va a aumentar, ya que es una fuerza de salida. ¿Okay? Va a aumentarse la filtración glomerular, pero esta es una fuerza de salida. Entonces, a mayor presión, mayor filtración, y a menor presión, menor filtración. ¿Okay? Muy bien. La presión hidrostática está determinada por la vasoconstricción, ¿ok?, que sería parte de la presión arterial, y la resistencia en arteriolas aferentes y eferentes. Como lo podemos ver, cuando hay vasoconstricción hay mayor resistencia y cuando hay vasodilatación habrá menor resistencia. Entonces, es muy importante porque pues, va a haber una menor filtración glomerular si hay una vasoconstricción y va a haber una mayor filtración glomerular si hay vasodilatación. Si hay una constricción aferente, se reduce la presión hidrostática y reduce la filtración glomerular. Si hay una dilatación aferente, va a aumentar la presión hidrostática y va a aumentar la filtración glomerular. Si hay una constricción eferente, que vaya a ser leve, va a aumentar la presión hidrostática y aumenta la filtración glomerular. Pero si hay una constricción eferente intensa, va a haber un menor flujo, mayor presión coloidosmótica y se va a reducir la filtración. Bueno, y en esta imagen podemos observar que si hay una resistencia a nivel aferente, va a haber un menor flujo sanguino-renal. La presión va a disminuir y va a disminuir la filtración glomerular. Pero si tenemos una resistencia a nivel eferente, el flujo sanguino-renal va a disminuir, pero la presión va a subir. ¿Por qué? Porque obviamente está esto bloqueado. ¿Okay? La salida está bloqueada, entonces pues va a aumentar. Es como si apretaras una manguera. Bueno, y por ende va a aumentar la filtración glomerular. Bueno, y vemos esta gráfica en el que podemos observar cómo la filtración glomerular crece, ¿okay?, si no hay resistencia arteriolar. ¿Okay? ¿Cómo crece si no hay resistencia arteriolar? Bueno, y vemos algunos factores que pueden reducir la filtración glomerular, como nefropatía, diabetes, obstrucción de vía urinaria, flujo sanguíneo renal, presión arterial, angiotensina 2 o actividad simpática, que tienen que ver con un poco del control. Pero esto es para que lo tengan en cuenta, si gustan tomarle foto y poderlo revisar más tranquilamente. Bueno, ahora hablemos del flujo sanguíneo renal. Ya vimos toda la filtración, ahora correspondería hablar del flujo sanguíneo como tal. Bueno, veamos que la presión arterial renal es de 100 milímetros de mercurio, como lo podemos observar aquí, a nivel de arteriola aferente, pero que va disminuyendo conforme llega a los glomérulos. La presión capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, a nivel de la presión capilar peritubular es de 8 milímetros. Bueno, el control del flujo sanguíneo renal está muy ligado con el control de la filtración glomerular. El flujo sanguíneo renal es de 1100 mililitros por minuto, como lo mencionamos en generalidades, o 22% del gasto cardíaco. Y cabe mencionar que los riñones tienen un elevado flujo sanguíneo y consumo de oxígeno, ¿ok? Es un flujo 7 veces más que el del cerebro, como lo podemos observar.
Vean, observen, cómo el cerebro tiene 700 mililitros por minuto y en los riñones 1100 mililitros por minuto. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, gran parte de este consumo de oxígeno se debe a la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Si disminuye el flujo renal y la filtración glomerular, se filtra menos sodio y se reabsorbe menos sodio, entonces se consume menos oxígeno. Pero el consumo de oxígeno es proporcional a la reabsorción tubular renal del sodio. Entonces el sodio es muy importante para poder explicar el por qué el flujo a nivel del riñón es mayor que en el cerebro. ¿Okay? Entonces, entre más sodio se reabsorba, más oxígeno se necesita. Por lo tanto, se va a necesitar un mayor flujo. Bueno, ¿cómo lo podemos ver? Hay un consumo basal, ¿okay? Hay un consumo basal, pero si hay mayor cantidad de sodio, ¿okay? Si hay mayor cantidad de sodio, mayor va a tener que ser el consumo de oxígeno. ¿Okay? A menor filtración glomerular, menor absorción de sodio y menor consumo de oxígeno, lo mismo que hemos estado mencionando. Si la filtración glomerular cesa por completo, también cesa la reabsorción tubular de sodio y el consumo de oxígeno. Muy bien. ¿Qué determinantes tiene el flujo sanguíneo renal? Bueno, cuando la presión arterial se mantiene entre 80 y 170, el flujo y la filtración glomerular se mantienen constantes. Esta es la presión que se tiene que mantener. La mayoría de la resistencia vascular reside en las arterias interlobulares y arteriolas aferentes y eferentes. ¿Okay? Un aumento en la resistencia de cualquiera de estos segmentos puede reducir el flujo sanguíneo renal, que fue lo que estuvimos mencionando. Si tú tienes los dos extremos, ¿ok? Y digamos que este es la aferente y este es el eferente, bueno, si tú quitas el aferente, habíamos comentado que va a haber una menor filtración glomerular, por lo tanto va a haber un menor flujo, ¿ok? Pero si tú tapas el eferente, bueno, puede ser que haya mayor, ¿ok? Filtración por esto mismo, porque está tapada la salida, es como si agarraras una manguera, ¿ok? Y bueno, cabe mencionar que el aumento de la resistencia, como decíamos, hace esto, pero la resistencia vascular se va a estar dado, o sea, va a estar dada por el sistema nervioso simpático, hormonas y mecanismos de control locales internos, que vamos a estar mencionando en los mecanismos de control. ¿Okay? Y todo esto se llama autorregulación, ¿ok? Que es la capacidad de mantener el flujo constante. El riñón es sabio. No es avienta la sangre hacia lo loco para que se esté filtrando, no. Tiene una regulación. La autorregulación es eso, es la capacidad del flujo que se mantenga constante y en ciertas medidas. ¿Okay? Que es de 1100 mililitros por minuto. ¿Okay? A pesar de que haya cambios a nivel de la presión arterial. Muy bien, entonces, como podemos observar en esta imagen, el 98 o 99% de este flujo sanguíneo se mantiene, ¿ok? A nivel de la corteza, ¿okay? Donde se encuentra el glomérulo y precisamente es por esto. Y el 1 o 2% se va a mantener a nivel de la médula, donde se encuentran los vasos rectos, donde está lo que sería las ADN, ¿ok? Bueno, ya vimos qué es la filtración glomerular. Ya vimos qué es el flujo, cómo están determinados, pero ahora falta ver quién los controla. ¿Okay? Y vamos a empezar a hablar acerca del control del flujo sanguíneo y de la filtración glomerular. Como mencionábamos antes, la filtración glomerular está dada por la presión de filtración neta y el coeficiente glomerular. Y que si uno de estos dos cambiaba, se alteraban. Ya lo habíamos comentado. ¿Ok? Esos son los valores. Recordemos que la presión de filtración neta es de 10 y que si nosotros calculamos el coeficiente glomerular es de 12.5. ¿Ok? Bueno, y el control de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal están relacionados. Los determinantes de la filtración glomerular, que son más variables, ya los habíamos comentado, es la presión hidrostática y la presión coloidosmótica.
Bien, pero ¿qué puede ser que estas presiones cambien? O sea, ¿quién es el que hace que cambien? Bueno, principalmente el sistema nervioso central, hormonas, autacoides y controles de retroalimentación intrínsecos que tienen los riñones, que vamos a estar comentando en esta sección. Hablemos del sistema nervioso simpático. La estimulación simpática leve o moderada ejerce poca influencia sobre el flujo y la filtración glomerular. La estimulación simpática intensa es la que nos importa. ¿Por qué? Porque es la que reduce el flujo y la filtración glomerular. Ejemplo, en una hemorragia grave. Cuando tú estás perdiendo sangre, obviamente va a estar estimulado el sistema nervioso simpático. Entonces, como podemos observar en esta diapositiva, va a reducir el flujo. ¿Para qué? Para que haya una menor pérdida de sangre. Y con esto lleva a que haya una menor filtración glomerular. ¿Ok? Va a aumentar la reabsorción de agua y sodio, fundamentalmente. Y va a haber una activación simpática de los nervios renales, que hacen que se contraigan las arterias renales, disminuyendo así el flujo y la filtración glomerular. ¿Okay? Vamos a tener el control de hormonas y autacoides, como lo son la adrenalina y noradrenalina, pertenecientes al sistema nervioso simpático, que van a causar vasoconstricción, ¿okay? De las arteriolas renales. Con esto, si se tapan, van a disminuir el flujo y la filtración glomerular solamente en casos extremos. Pero tenemos uno muy importante, que es la endotelina, ¿okay? Que esta se libera cuando los vasos están dañados. ¿Okay? Entonces, hablando de la hemorragia que estábamos comentando, es consecuencia de un daño del endotelio y causa una vasoconstricción. ¿Okay? De hecho, es muy potente la endotelina. ¿Okay? Y esta, pues, por consiguiente, va a disminuir el flujo y la filtración glomerular. Muy bien. Vemos, ¿okay?, que la adrenalina, la noradrenalina y la endotelina van a actuar a nivel de la arteria aferente, haciendo una vasoconstricción. Entonces, comentábamos que si las resistencias vasculares de la arteria eferente aumentaban, había una vasoconstricción, por lo tanto disminuía la presión y disminuía la filtración glomerular. ¿Correcto? Bueno, pero también tenemos la acción de uno muy importante, que es la angiotensina 2, ¿ok? Que es una hormona circulante y autacoide local, que es vasoconstrictora. Las arteriolas eferentes son altamente sensibles a la angiotensina 2 y contrae preferentemente a estas, a las eferentes. Aumenta la presión glomerular. Bueno, entonces, entonces vemos que la arteriola eferente, ¿okay?, va a tener una constricción gracias a la angiotensina 2, ¿ok? Y pues la angiotensina 2 va a ser un vasoconstrictor, ¿ok? Y va a evitar las reducciones de la filtración glomerular, ¿ok? Porque recordemos que si aquí estaba tapado, ¿ok? Estaba tapada la salida, pues iba a aumentar, ¿ok?, la filtración. Como lo podemos ver, aumenta la filtración glomerular. Mientras tanto, la arteria aferente se va a mantener vasodilatada por parte del óxido nítrico y de prostaglandinas. Bueno, entonces vemos que si a nivel de la arteriola eferente actúa la angiotensina 2, va a aumentar la presión hidrostática y con esto va a aumentar la filtración glomerular. ¿Ok? Y bueno, tenemos que va a disminuir el flujo hacia los capilares peritubulares y va a aumentar la reabsorción de agua y sodio. Una dieta pobre en sodio, ¿ok?, va a ser la que propicie que se libere angiotensina 2 o en pérdidas de sangre que conlleven a mucho volumen, ¿ok? Esto para ayudar a mantener la filtración glomerular, ¿ok? A este se le conoce como retroalimentación túbulo-glomerular. Muy bien, como vemos en esta tabla, tenemos qué hormonas actúan sobre la filtración glomerular y si la disminuyen o la ayudan a que crezca. ¿Para qué? Para que haya una mayor filtración o haya una menor filtración. Muy bien, hablando de la retroalimentación túbulo-glomerular, que es muy interesante, tenemos que hacer un zoom precisamente, ¿ok?, a lo que sería el glomérulo. Bueno, entonces si hacemos un zoom, ¿ok?, al glomérulo, tendremos lo que es la arteriola eferente con esto, ¿ok?
que son las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. ¿Okay? Muy importantes estos dos componentes porque vamos a ver que esto conforma el complejo yuxtaglomerular. Muy importante porque ¿cómo está la cosa? Bueno, cuando hay una hipotensión, ¿okay? Baja la presión a nivel del cuerpo, va a haber una menor concentración de sodio. Entonces, esto lo va a detectar la mácula densa, va a ser como un sensor y le va a decir a las células yuxtaglomerulares, oye, hay una baja de sodio. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, que estas células yuxtaglomerulares liberen renina, ¿ok? Van a liberar renina. Y esta renina va a ser fundamental para crear la angiotensina 2 y que suba la presión. Como podemos ver, si baja la presión, va a haber una reducción de la filtración glomerular. Por lo tanto, vamos a necesitar, ¿ok?, que se reabsorba más cloruro de sodio, que va a haber una menor velocidad y esto va a hacer que se busque esto, ¿ok? Gracias a la angiotensina 2, que va a ser producida por la renina. Entonces, esta disminución de la concentración de cloruro de sodio va a tener dos efectos: reducir la resistencia de las arteriolas eferentes y aumentar la liberación de la renina. ¿Okay? Y bueno, tenemos que si disminuye la presión, va a haber un bajo aporte de sodio. Entonces, yo necesitaré que suba la presión para que pueda haber una mayor filtración glomerular. Las células glomerulares se van a encargar de producir renina, ¿okay?, que con el angiotensinógeno se convierten en angiotensina. ¿Okay? El angiotensinógeno se encuentra en el hígado. Y la angiotensina con la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón se convertirá en el producto final, que es la angiotensina 2, que comentábamos que actuaba a nivel eferente. Entonces, si actúa a nivel eferente, vas a tapar la manguera. Entonces, va a aumentar la presión. ¿Ok? Excelente. Bueno, la angiotensina 2 evita reducciones de la presión hidrostática glomerular y de la filtración glomerular. Y también estimula a la aldosterona y a la hormona antidiurética. ¿Okay? Muy importante, por ejemplo, la aldosterona, que es un mineralocorticoide que promueve que haya una mayor absorción de sodio. Y bueno, este es un esquema, si gustas verlo más adelante con mayor detalle, en el que resumimos todo lo que acaba de suceder. ¿Okay? Continuamos. Bueno, y como podemos ver, no solamente tenemos una regulación por parte de la angiotensina, también tenemos la regulación miógena, regulación propia del músculo vascular. Como vemos, cuando hay un aumento de la presión, va a tratar de haber un estiramiento, obviamente, para que no haya tanta filtración glomerular, para que se pueda controlar. Va a haber una mayor entrada de calcio y va a haber una mayor contracción. ¿Ok? Como lo podemos ver. Si se aumenta la presión, va a tratar de distenderse para que no haya tanta presión. ¿Okay? Va a haber una menor filtración glomerular, pero como una regulación. Obsérvenlo, cómo va a haber un estiramiento, ¿okay?, por esto mismo, porque hay una contracción. Bueno, y pues en conclusión, la filtración glomerular está dada por la presión de filtración neta y el coeficiente glomerular. Si uno de estos parámetros cambia, va a haber una mayor filtración glomerular. Y el flujo sanguíneo renal va a estar muy ligado al control de la filtración glomerular. ¿Ok? Recordemos que para que este flujo sanguíneo se mantenga, también depende de estas presiones. Y van a estar todas controladas por el sistema nervioso simpático, hormonas, autocoides y controles de retroalimentación intrínsecos que tienen los riñones, ¿okay?, como lo es el complejo yuxtaglomerular y la regulación miógena. De bibliografías, se utilizó el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall, 13ª edición, y tengo que hacer una mención especial. Muchas gracias a MediEasy por este video que se pudo realizar gracias a ellos, ¿okay?, que me aportaron material didáctico. Bueno, pues les deseo un bonito día. Muchísimas gracias por su atención
Yo soy Andrés Castillo Camacho y pues, si no hay más delito que perseguir, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.